Un saludo a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar la lección 2 que corresponde a la función cuadrática y veremos el tema 2.1, desplazamiento vertical. Nos dice el problema inicial, utilizando la gráfica de la función f de x igual a 2x al cuadrado, realiza lo siguiente. Número 1, grafica las funciones g de x igual a 2x al cuadrado más 3 y h de x igual a 2x al cuadrado menos 2. ¿Cuál es el dominio y el rango de cada una? Y número 2, explica qué le ocurre a la gráfica de f para obtener las gráficas de g y h. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar la función f de x, que es 2x al cuadrado, y la vamos a graficar. Para ello sabemos que vamos a hacer nuestra tablita de valores y le vamos a dar a x los valores centrales. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y según la función me dice que x se eleva al cuadrado y luego el resultado se multiplica por 2. Entonces el primer valor de x es menos 2. Vamos a elevar menos 2 al cuadrado, que es 4. Y luego 4 lo multiplicamos por 2 y eso me da como resultado 8. Luego menos 1 se eleva al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1. 1 por 2 es 2. 0 al cuadrado es 0 y 0 por 2, 0. 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Y por último, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8. Ahora, teniendo esos valores, vamos a obtener los pares ordenados. Para este tenemos menos 2,8, menos 1,2, 0,0, 1,2 y 2,8 y vamos a graficarlos. Primero tenemos menos 2,8 ubicado ahí. Luego menos 1,2, 0,0, 1,2 y 2,8. Ahora vamos a tratar de unir lo mejor posible los puntos para obtener el gráfico de nuestra ecuación cuadrática. Ahora vamos a graficar la función g de x. Igual vamos a hacer nuestra tablita de valores y le vamos a dar los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces ahora nos dice que para obtener un valor de y, vamos a elevar al cuadrado el valor de x, luego a multiplicarlo por 2 y luego le vamos a sumar 3. Nos vamos a ayudar con la calculadora. Vamos a poner el primer valor de x, que es menos 2 al cuadrado más 3 y obtenemos el valor de 11. Luego sustituimos el menos 2 por menos 1 y obtenemos el valor de 5. Ahora sustituimos menos 1 por 0 y obtenemos el valor 3. Ahora sustituimos 0 por 1 y obtenemos el valor 5. Y por último obtendríamos el valor de 11. Entonces ahora vamos a obtener los pares ordenados para poder graficar. Tenemos menos 2,11, menos 1,5, 0,3, 1,5 y 2,11. Ahora vamos a graficar, pero este punto y este punto no lo vamos a poder graficar dado que en este pedazo de plano cartesiano que tengo acá a la derecha, mi eje y positivo solamente llega hasta 8. Pero los otros tres sí los puedo graficar y una función cuadrática se puede graficar únicamente con 3 puntos como mínimo. Entonces, el primero va a ser menos 1,5, 0,3 y 1,5. Entonces, ahí ya puedo darle forma a mi parábola. Me va a quedar más o menos ahí. Ahora, el problema inicial me pide graficar la función h de x, que es 2x al cuadrado menos 2. De igual manera, vamos a proceder y vamos a hacer nuestra tablita de valores. Y le vamos a dar a x los valores centrales, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y acá me dice que para obtener un valor de y, tengo que elevar x al cuadrado, luego multiplicarlo por 2 y al resultado luego restarle 2. Nos vamos a ayudar de la calculadora, vamos a ingresar el primer valor que es menos 2 al cuadrado, menos 2, y obtenemos el valor 6. Ahora vamos a sustituir menos 2 por menos 1
y obtenemos el valor 0. Ahora damos a x el valor de 0 y obtenemos el valor menos 2. Ahora le damos el valor de 1, obtenemos 0 y el valor de 2 y obtenemos 6. Ahora los pares ordenados serían menos 2,6, menos 1,0, 0, menos 2, 1,0 y 2,6. Entonces ahora vamos a graficar estos puntos. Primero tenemos menos 2,6, menos 1,0, luego 0, menos 2, 1,0 y 2,6. Ahora vamos a tratar de unir los puntos lo mejor que podamos. Y ahí tenemos los tres gráficos correspondientes a las tres funciones que me pedía el problema inicial. Ahora observemos la situación. El gráfico negro corresponde a la función original o a la función inicial de f de x, que era 2x al cuadrado. Teníamos un punto acá, lo voy a hacer un poco más grande para que veamos. Un punto acá, otro punto acá, otro en el origen, otro acá y otro acá. Entonces, observemos qué ha pasado con los puntos del gráfico en color negro con relación a los puntos del gráfico azul. Si vemos el gráfico azul, teníamos un punto acá, otro acá y otro acá. Entonces, veamos, tomemos como base el gráfico negro. ¿Cómo yo puedo partir del gráfico negro para formar el gráfico azul? Si ustedes se fijan, partiendo de este punto, me tengo que mover 1, 2, 3 unidades hacia arriba para poder colocar este punto. Partiendo de este punto, me muevo 1, 2, 3 unidades hacia arriba para poder colocar este punto. Y partiendo de este punto, debo subir 1, 2, 3 unidades hacia arriba para poder ubicar este punto. Y si observamos la fórmula de la función g de x, tenemos la misma parte que en f de x, que era 2x al cuadrado, pero le sumamos 3. Eso es lo que está representando. Ese 3 que se le ha sumado ahí quiere decir que cada punto de la función base de f de x va a subir 3 unidades hacia arriba, 3 unidades en vertical, para poder conseguir la gráfica de g de x, porque acá lo dice, le estamos sumando 3. Y cuando se le suma ese 3, si ese número está positivo, eso me está representando un desplazamiento vertical hacia arriba. Veamos ahora qué ocurre con el gráfico de h de x con relación al de f de x. Para el gráfico de h de x teníamos un punto acá, otro acá, uno acá, otro acá y otro acá. Entonces, si observamos, partiendo del gráfico negro, que es el de f de x, si yo comienzo con este punto, para poder llegar a este punto, debo bajar 2 unidades para poder llegar a él. Si yo parto de este punto y bajo 2 unidades, llego a este punto del gráfico de h de x. Con respecto a este punto, que es el más bajo de la gráfica, debo bajar 2 unidades para conseguir también el punto más bajo de la función h de x. Si yo parto de este punto, igual bajo 2 unidades hasta llegar a este punto. Y lo mismo ocurre con este último. Tenemos que bajar 2 unidades para obtener este punto. ¿Qué quiere decir eso? Como podemos observar acá en la fórmula de h de x, tenemos la fórmula de f de x, que es 2x al cuadrado, pero ahora le hemos restado 2. Eso de igual manera que con g de x me supone un desplazamiento vertical, pero como ahora tengo un número negativo, eso quiere decir que me voy a mover verticalmente, pero hacia abajo, como lo pudimos comprobar en el gráfico. Con cada punto
nos desplazábamos 2 unidades hacia abajo para poder conseguir el gráfico de h de x. Entonces, si yo tengo una función inicial como lo era f de x, que era 2x al cuadrado, y si yo formo otra función basándome en esta, pero agregándole una constante, sumándole una constante, eso quiere decir que el gráfico de f de x va a subir todos sus puntos 3 unidades hacia arriba. Y si a esta misma función yo tomo de base f de x, pero le resto un número, eso quiere decir que basándome en el gráfico de f de x, que sería el original, tengo que bajar 2 unidades, toditos los puntos de f de x para poder encontrar el gráfico de h de x. Ahora, ¿cómo serían el dominio y el rango de cada función? Tenemos primero el dominio de f de x, serían los reales. Lo vimos en un video anterior. Cuando tenemos una función cuadrática, su dominio siempre va a ser el conjunto de los números reales. Pero ahora, ¿qué pasa con el rango de la función f? Como recordemos un poco que el rango son aquellos valores que toma la variable dependiente, es decir, la variable y. Y como podemos ver en el gráfico de color negro que corresponde a f de x, el menor valor que estamos tomando en el eje y es en 0 y de 0 subimos hasta más infinito. Entonces, el rango de la función f va a ser el intervalo cerrado que va desde 0 hacia el infinito positivo. Ahora veamos qué ocurre con el dominio de la función g. Como sigue siendo una cuadrática, va a ser el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa con el rango de la función g? Ahora, ¿qué valores en y estamos utilizando? Como podemos ver, el menor valor está en 3 y de ahí sube hasta más infinito. Entonces, el rango de la función g va a ser el intervalo cerrado que va desde 3 hasta el infinito positivo. Y por último, el dominio de la función h va a ser los reales porque es una función cuadrática y el rango de la función h vamos a analizarlo. ¿Cuál es el menor valor en el eje y que estamos utilizando? Como vemos acá, el menor es menos 2 y de ahí sube hasta más infinito. Entonces el rango de la función h va a ser el intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta el infinito positivo. ¿Qué podemos observar con esto? Que la ecuación de la función f, como no se le ha sumado ni restado ningún número, observemos que su rango comienza en 0 y va hasta más infinito. Observemos ahora que para la función g de x, que se le ha agregado el número 3, se le ha sumado una constante 3, observemos que su rango comienza en 3 y va hasta más infinito. Y para la función h de x, el cual a la función de f de x le hemos restado 2, observemos qué pasa con su rango. Esta comienza en menos 2 y va hasta más infinito. Entonces, cuando tengamos una función de base que su rango comienza en 0, va a ser más fácil encontrar el rango. ¿Qué quiere decir con esto? Sabemos que el dominio en una cuadrática siempre va a ser el conjunto de los números reales. Pero para encontrar el rango, si tenemos una función base, simplemente a el primer valor que tome, el valor de y, le vamos a sumar esa misma cantidad que le hemos sumado a la función base para obtener otra función o para restarle también, como es el caso de g de x y h de x. Ahora vamos a ver otro ejemplo de la parte de los problemas. Y me dice, para cada caso y utilizando la gráfica de la función f de x, grafica la función g de x y encuentra su dominio y rango. Tenemos la función f de x que es igual a x y la tenemos graficada aquí a la izquierda. Y me piden que grafique la función g de x que es igual a x más 1. Como podemos observar acá, tenemos
la función base, que es f de x igual a x, y g de x, que es simplemente lo mismo f de x, pero sumándole 1. ¿Qué quiere decir? Que como es un número positivo el que se le ha agregado, entonces a cada uno de los puntos de la función de x lo vamos a subir una unidad en vertical hacia arriba. Por ejemplo, tenemos este punto acá en 2,2. Al subirlo una unidad me quedaría acá en 2,3, que lo voy a ir graficando aquí al lado derecho. Ahora, otro punto que me marcan acá está en el origen y al subirlo una unidad arriba me quedaría acá. Y el último punto está en menos 1,1 y al subirlo una unidad me quedaría acá sobre el eje X. Así que ahora uniendo los puntos tenemos el gráfico de la función g de x. Ahora el dominio de la función g es el conjunto de los números reales, que también vimos un ejemplo de ello en el video anterior. Y el rango de la función g también es el conjunto de los números reales. Recordemos eso. Esta es una ecuación lineal o de primer grado, porque si ustedes se fijan, tiene un parecido con las ecuaciones lineales o de primer grado. Y se le llama lineales, ya que como podemos observar, su gráfico es una línea recta. Cada vez que tengamos una ecuación lineal, su dominio y su rango van a ser ambos el conjunto de los números reales, sin importar cómo sea la función. Siempre y cuando cumpla con que es una función lineal o de primer grado, su dominio y su rango van a ser el conjunto de los números reales.